Continuamos con su programa Visión RDN. Señores, siempre se lo digo de manera subliminal. Suscríbanse a nuestro canal de Visión RDN. Este programa también es transmitido por 25 medios digitales del grupo RDN. Hoy tenemos un invitado muy especial con el cual tendremos un conversatorio y es con el ex jefe de la policía, Guillermo Guzmán Fermín. Digo ex jefe porque en el tiempo que él estuvo existía esa figura, la del jefe. Hoy es director de la Policía Nacional. Director general. Director general de la Policía Nacional. Sí. ¿Cómo está, general? Muchas gracias, Ariel. Aquí estamos con mucho agrado en tu programa y los amigos televidentes que nos ven aquí en Visión RDN. Sí. General, hay un tema que ha llamado la atención nacional e internacionalmente. Internacional porque hay hechos ya que han trascendido por las redes sociales, pero se habla de una reforma policial. Desde su punto de vista, y usted que es una persona experta y maneja el tema a grosso modo, además de que fue director de la policía, es director de la Policía Nacional, usted es una persona también muy versada y muy preparada. En ese sentido, ¿qué necesitaría una posible reforma o qué aporte usted daría desde su punto de vista o qué le haría falta? Lo que usted entienda puede definirlo. Para hablar de reforma policial, tiene que ser algo más amplio, porque el problema de la República Dominicana en cuanto al tema de seguridad ciudadana es integral. Porque la delincuencia o la inseguridad ciudadana es multifactorial. Por lo tanto, las respuestas tienen que ser multidimensionales. Y en ese sentido, hay que ver el problema de la delincuencia, la violencia, como un problema social. Sí. Y como tal, debe ser analizado, debe ser estudiado y debe ser tratado como un asunto social y, por lo tanto, los factores sociales que antes solamente se circunscribía al tema de protección de vidas, de bienes, de propiedades, de la dignidad humana, de los derechos humanos. No, el tema policial es más amplio. El problema de la delincuencia es mucho más amplio. Ahí están la falta de oportunidades, la falta de educación, la falta de polideportivos, la falta de recreación, la falta, o sea, de obras públicas, de la energía eléctrica, de la basura. O sea, todo incide en el tema de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, esa reforma que se está hablando debe ser enfocada a un problema integral, donde no solamente sea un tema policial, es un tema ínfimo dentro de la sombrilla de la seguridad pública. Por lo tanto, y en el tema solamente policial, se debe primero hacer un estudio etnográfico. La etnografía es una rama de la ciencia social que estudia los grupos sociales. Por lo tanto, la policía como profesión es un grupo social y hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Hay que estudiar científicamente qué piensan los policías, qué sienten los policías, cómo está su autoestima, cuáles son sus condiciones sociolaborales, cuál es lo que aspiran ellos de una policía actual, cómo se sienten ellos justipreciados. Y la otra es qué piensa la sociedad y qué demanda, qué tipo de policía quieren. Por lo tanto, no es solamente un cambio de ley, como muchos piensan, no es solamente una reforma de la policía, tampoco, es una reforma integral que incluye también una reforma al Ministerio del Interior y Policía, una reforma al Ministerio Público, una reforma al Poder Judicial, porque ahí tiene que haber un engranaje entre todas esas instituciones del Estado para que haya una seguridad pública eficiente. Sí, hay un video y quiero ver si ya producción lo tiene en línea, que yo quiero que lo pasen, que es referente a usted. Vamos a ver si producción tiene ese video, porque quiero desarrollar una pregunta en base a ese tema que tocan en ese video, ya que hoy en día la Policía Nacional ha sido cuestionada por una gran parte de la ciudadanía. Sí. Usted sabe que siempre lo que es a la policía y muchas cosas le quitan credibilidad, y queremos ver este video y desarrollar una pregunta en base a eso. ¿Lo tienen aquí el video, por favor? Sí. Pueden pasarlo, por favor.
Antes de despedirnos, déjeme informarle que tanto la mejor como la peor ciudad para vivir en América Latina están ambas en el Caribe. De acuerdo a la encuesta sobre calidad de vida del 2008 de la consultora Mercer y citada por la revista América Economía, San Juan, Puerto Rico, es la ciudad con mejor calidad de vida en América Latina, mientras que Puerto Príncipe en Haití es la de peor nivel de vida. Mercer utiliza toda una serie de elementos para calificar la calidad de vida de una ciudad, y en lo que se refiere específicamente a seguridad personal, las ciudades más inseguras de Latinoamérica son Caracas, Puerto Príncipe y Bogotá, mientras que las más seguras son Santo Domingo, Panamá y Monterrey. Ahí vimos que incluso una gran cadena internacional que ya todos pueden ver han señalado en ese momento a la República Dominicana entre la parte más segura. Me gustaría hacerle la pregunta por lo siguiente, y usted era en ese momento el director de la Policía Nacional en ese momento. Me nace esta pregunta. Hay algunas estadísticas que hacen sobre la tasa de inseguridad, pero ellos se enfocan nada más en el homicidio. Ellos dicen un ejemplo, per cápita, por cada 100,000 habitantes, está inseguro el país, pasa esto. Me gustaría saber qué percepción usted tiene de esas mediciones que hacen, ya que en ese momento usted, o sea, bajo su jefatura del momento, miento la figura de la jefatura, porque usted era jefe de la policía en ese momento, que lo tenía bien alineado en ese sentido. Sí, muy buena pregunta, Ariel. Y eso es para que los amigos televidentes que nos están observando y vieron el video, eso fue en CNN en español, sí, una cadena de prestigio a nivel mundial. Sí. Y ese video o esa información fue en el año 2008, en 13 de junio de 2008. Y ya Santo Domingo, nosotros éramos la ciudad más segura de América Latina, con la misma policía de ahora. O sea, es importante señalar, es la misma policía. Lo que falta en la policía, o lo que ha faltado en la policía, es gerencia. Una gerencia integral de la institución del orden. Porque con la misma policía, que antes yo la recibí con problemas de delincuencia enormes, sí, y con las guardias, y con los militares en las calles, en poco tiempo ya habíamos dado nosotros seguridad ciudadana y los guardias en sus cuarteles, y la policía asumió el rol que le corresponde como institución del orden público. Sí. Ahora bien, ahí se utilizaron todos los mecanismos necesarios para la prevención policial, que es lo que está fallando hoy en día en la institución. Prevención. No es que yo tengo una gran policía de investigaciones criminales, buenísima, con oficiales capacitados que no tienen nada que envidiarle a ninguna policía del mundo. Lo que nos falta es prevención, y lo importante es prevención, porque de nada me sirve que me mataron a un pariente y la policía encuentra al asesino rápidamente. Perfecto, qué bueno, pero nadie me le va a devolver la vida a mi pariente. Sí. Por lo tanto, lo importante es evitar que se cometa ese homicidio, o ese robo, o ese atraco, o ese secuestro. Entonces, la policía tiene que enfocarse con los instrumentos científicos, con evaluaciones científicas, no por percepción, no por olfato, como era antes, no, a nivel científico. Y yo estoy proponiendo, y hace tiempo que lo estoy haciendo, la creación de Instituto Nacional de Criminología, porque la criminología es una ciencia, también social, donde intervienen, es multidisciplinaria, interdisciplinaria, donde ahí están sociólogos, patólogos, antropólogos, químicos, físicos, sociólogos, psiquiatras, médicos, auxiliados por las ciencias penales para el estudio del delito, del criminal, de la víctima y del entorno. Sí. Entonces, juntamente con la inteligencia delictiva, podemos nosotros analizar y tener una buena política de prevención del delito, cortando la cadena del delito donde hay tres elementos importantes, que está el victimario, la víctima y el entorno. Entonces, ya para ir concluyendo con el tema, Ariel, Sí.
Lo que le falta a la policía es gestionar la policía, que tiene un amplio espectro. No solamente es combatir el crimen, es más amplio. Ahora, esa misma policía que le dio al país la seguridad de decir, bueno, la ciudad más segura, el país más seguro de América Latina, la misma policía hoy en día está fallando. ¿Por qué? Falta de gestión. Ahora, han habido falta de equipamiento. Por ejemplo, da pena y decir de que en la década de los 60, Sí. oye, de los 60, Sí. podríamos decir que la policía estaba mejor equipada, Ahí vemos la foto. mejor dotada. Sí. Perfecto. Ahí hay una fotografía a los amigos televidentes, Sí. donde ese policía que está ahí es en los años 60 y tantos. Miren los vehículos que están ahí. Y ese policía está bien uniformado, Correcto. vestido de gris, con camisa, hoy en día es chamaco, gris, que no eso no es de reglamento. Ahí tiene si ustedes observan, tiene su pito en el lado izquierdo, un pito, tiene una placa con numeración ahí, ¿verdad? Que le correspondería a cada policía una placa de identificación. Tiene su macana, su portamacana, su Richard, su cinturón, tiene su revólver, su portarrevólver. No se ve de aquel lado, pero también detrás de la macana tiene que tener ahí su portatiros y 9 tiros. Sus botas, su casco, tiene en el bolsillo del lado derecho, se nota que tienen como una especie de libreta, Sí. con su libreta de apuntes ahí, y el nombre de él también, además de su gorro, y en el cuello sus insignias de qué unidad pertenece. Bien. Eso es en la década del 60. Y ahí están los diferentes niveles del uso de la fuerza, que está el conversar con las personas para deponer su actitud, está el pito para llamar a refuerzos, está la macana, cualquier cosa usa la macana, y si no hay macana ya tiene que utilizar su arma de fuego. Hoy en día, la mayoría de los policías no tienen el uniforme que le corresponde, o sea, el 90 y tanto %, y no tienen los diferentes instrumentos para el uso de la fuerza escalonada, no lo tienen hoy en día. Se le exige que actúen, pero el Estado no le ha entregado los materiales necesarios para hacerlo. Hoy debería tener el policía su uniforme gris, pantalón, camisa gris, su cinturón con todos los instrumentos necesarios, como lo tienen los plomeros, como lo tienen los electricistas, como lo tienen los médicos. ¿Qué debería tener el policía? Con su cinturón, aparte de la pistola, sus cargadores, linterna, radio de comunicación, una cámara para grabar todo, gas pimienta y una pistola eléctrica. ¿La tienen? No. ¿Se le exige? Sí, pero no lo tienen. Por lo tanto, la reforma debe de contemplar todas esas áreas. Ahora, la parte importante que no se debe quedar en esta reforma, y reitero de nuevo, no es reforma policial, eso es solamente un ámbito. Lo correcto es hacer un estudio completo del Estado, de la sociedad, completo, para esto, como se hizo en el Plan de Seguridad Democrática del presidente Fernández. ¿Y por qué no tenemos hoy en día, amigos televidentes, la policía que ustedes y yo también demando? No la tienen, porque en ese plan, que era 18 a 20 años, se interrumpió en el 2012. Empezó a ejecutarse en el 2005, con mucho éxito, hasta el 2012, pero no se le dio seguimiento de Estado. El gobierno que sucedió a esa gestión del presidente Fernández echó de lado ese plan y no le dio continuidad. Yo tengo el temor de que ahora se diseñe un buen plan y después que termine Luis Abinader de su gestión de gobierno, venga otro gobierno y haga otro plan o no le dé seguimiento al plan. Entonces lo que debe haber también es una voluntad política de alianzas estratégicas con los partidos políticos, con las iglesias, con la sociedad civil, con los empresarios, con todos los poderes fácticos, para firmar un acuerdo, un contrato social, de suerte de que el plan de seguridad que salga de ahí, de esa reforma,
se le dé seguimiento en el tiempo, porque todo es un proceso, no hay un cambio de la noche a la mañana, porque aquí yo te concluyo, Ariel. Sí. Lo principal, aparte de todo lo que he dicho, es un problema cultural. No es solamente cosmético de una reforma, es un cambio de mentalidad, es un cambio cultural de una policía de seguridad, de ley y orden, a una policía de proteger y servir. Pero también hay que educar a la sociedad. En civismo, yo vi un video hoy que me llenó de espanto. Al video donde militares y civiles se encañonaban. Se encañonaron. Sí, algo terrible. Espantoso, Sí. por dos motivos. Ahí se nota que la policía tiene miedo de actuar. Ahora mismo tiene miedo de actuar, temor de actuación. Eso es peligrosísimo. Ese es uno. También se ve una policía, tú la viste ahí, el público la ha visto, una policía sin los recursos. No tiene macana. Para reducir ese elemento, debieron utilizar la macana. Si hubieran tenido macana, lo reducen rápidamente. No, sacan Claro. su pistola también. Porque es el único recurso que tienen. Lo tienen. No tienen esposas. Deberían haberlo esposado. Tampoco. Ni tienen el asunto eléctrico. Tampoco. Sí. No tienen los instrumentos, como estaba la fotografía ahí. Entonces, se ve que le falta entrenamiento. Ahora, veamos desde la otra perspectiva social. La sociedad, ¿cómo se comportó? Era para que un civil saque una pistola y apunte a la autoridad. Óigame bien, a la autoridad. Eso no es posible, porque hay dos cosas ahí. Y aquí tenemos a mi amigo el doctor Amadeo, Sí. un gran abogado del país. Y mi respeto para él. Fue un gran legislador también. Sí. Por lo siguiente, el Estado es el único que tiene el monopolio de la fuerza. El Estado. El Estado es el único que puede apuntar con un arma de fuego, e inclusive hasta utilizarla en grado extremo. El Estado. Ahora, cuando los civiles la utilizan, eso es violencia. Y la violencia es castigable penalmente. Sí. Porque el único que tiene la autoridad constitucional para ejercer el monopolio de la violencia es el Estado. Entonces, ahí se ve en ese video que hay dos cosas. Una policía mal equipada, mal entrenada, lamentablemente, pero una sociedad violenta, Muy violento. irrespetuosa. Muy violento. Con ese video que está ahí, eso hubiera ocurrido en Estados Unidos, o en Colombia, o en Chile, en Perú, en Ecuador, y lo matan seguido. Sí. Ese civil hubiera sido inmediatamente eliminado, pero aquí no, aquí asustar a la autoridad. Eso no puede ser, eso es peligrosísimo. Cuando se actúa con miedo, eso indica un grado de deterioro muy negativo hacia la sociedad. Sí, ya en esta parte, y es bueno que usted hable ese tema muy importante, porque entonces eso refleja esa foto y la exposición que usted hizo en base a la foto es muy interesante, porque entonces se nota que en la policía ha habido, en vez de una evolución, una involución. En ese sentido, sí, o sea, en el sentido de apertrechamiento hemos involucionado. Sí. Inclusive en la década del 60, nuestro país era un país pobre, Sí. sumamente subdesarrollado. Hoy en día nuestro país está mucho más desarrollado que en la década de los 60. Sin embargo, esa policía estaba bien equipada, bien uniformada, y ahora no, eso no pasa ahora. Entonces, en esas condiciones sociolaborales es que trabaja el policía. Sí. Y hay que trabajar en esto. Eso es reforma policial también, eso es parte de la reforma. Sí. General, ya en esta parte final, antes de ir a la pausa, me gustaría hacer esta pregunta muy importante. Sobre el caso que estalló, digo estalló por el nivel mediático que tuvo ahora con el poder de las redes sociales, que fue el caso de Villa Altagracia, donde murieron los pastores, donde hubo la Policía Nacional involucrada en ese caso. Se vio algo muy interesante que incluso salió en un medio de circulación nacional, donde hay unos diputados que piensan hacer una ley para interpelar el director de la Policía Nacional. Por eso, ¿qué lectura usted le da a eso? ¿Cómo ve eso? Para interpelar
al jefe de la policía, al actual jefe de la policía, Eduardo Sánchez? Yo no vi la información, pero y no te puedo responder algo que yo no he visto. Sí. Pero sí yo estoy de acuerdo con lo siguiente, y eso debería, si no está en la ley, debiera estar en la ley, que es el nivel de rendición de cuentas. El director general de la policía y todos los mandos policiales, igual que los funcionarios civiles también, y militares también, deben de rendir cuentas. Y en este caso el director general ante el Congreso. Sí. En su año de gestión debería dar un informe. Claro, de rendir cuentas ante el país. Eso lo veo muy saludable y es un nivel de transparencia que obviamente, eso no se puede hacer tampoco de la noche a la mañana. Eso se requiere de un entrenamiento, de una formación, de un cambio de cultura. Pero yo estoy de acuerdo con eso, sí, por supuesto. Sí. Y ya en esta pregunta, ya le conecto esta pregunta final para edificar al público. Entonces, desde su punto de vista, entonces, realmente ya, ¿qué le faltaría a la Policía Nacional para volverla, para involucionarla? Da pena decirlo, porque debería evolucionar, pero para involucionarla en el sentido de que, un ejemplo, en su gestión se redujo el crimen, se redujo la delincuencia, no lo digo yo, lo dice CNN en español, como vimos, que es una cadena internacional de mucha credibilidad, y para volver atrás a los años 60 con la vestimenta, porque hay policías que, por ejemplo, llegan a un lugar con una gorra, sin chamaco, vestido rameado, ¿qué le dicen? Y sin una identificación que a veces la persona confunde. Con diferentes chamacos, porque hay que son de negro, azules, sí, rameados, como tú dices, y tú te confundes, tú no sabes quién es quién. Correcto. Eso es lo que da inseguridad inclusive. Sí. Y no es culpa de la policía, es culpa del Estado, que no le provee los uniformes ni los instrumentos de uso de la fuerza. El policía no el policía. Sí. Yo diría que en esto, para contestarte la pregunta, para tener una policía como la sociedad demanda y quiere, yo siempre he dicho, desde cuando era jefe de la policía, que nadie se atrevía a decirlo, yo sí lo decía, la policía que tiene la República Dominicana no es la policía que quiere, sino la que paga. Sí. Por lo tanto, hay que invertir en la policía. La seguridad es inversión, no un gasto, es una inversión, porque cuesta más no tener seguridad que tenerla. Sí. Y podemos aquí hablar después de un programa, lo que es el costo de la inseguridad. Sí, vamos a hacer otro que es programa medible, especial. El costo de la inseguridad. Otro programa especial enfocado Los en eso. millones de dólares que el país pierde por la inseguridad es enorme. Sí. Que supera lo que pudiera invertir entonces en dar seguridad ciudadana al país. Por lo tanto, lo que faltaría, yo diría que es mucha gerencia institucional, faltaría equipamientos, entrenamiento, como dije, cambio de una cultura de proteger y servir al ciudadano, porque hay dos cosas en esto en la policía, porque muchos se centran en una sola cosa, en proteger y servir, pero también hay una que es reprimir el delito. Sí. Esa es la parte fea, esa es la parte dura, esa es la parte que nadie quiere, pero hay que hacerla. Es necesario. Porque si no se hace, entonces brota la criminalidad, brotan la delincuencia, el crimen organizado se fortalece, etcétera. Por lo tanto, son dos áreas que hay que combinar concomitantemente con las funciones de seguridad del Estado. Sí. General, muchas gracias por participar en nuestro programa, tiene la puerta abierta. Este es un programa totalmente independiente, siempre será bienvenido y gracias por edificar al público. Y sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano. Sí, muchas gracias, Ariel, por tu invitación. Y nuestra visión de RDN, en este caso, es que esperamos de que la iniciativa muy correcta del presidente Luis Abinader termine en un éxito rotundo, porque es un beneficio para todos los dominicanos y que por fin tengamos la reforma policial que el país demanda, la policía que necesitamos de cara al siglo XXI. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.